Una madre hizo un sacrificio impensable por su hijo. Días después, el destino le dio una sorpresa inesperada. María miraba las paredes de su pequeña casa, el lugar que había sido su refugio durante años. Las fotografías enmarcadas en la sala le recordaban momentos felices con su hijo Pedro, quien ahora yacía en la cama, luchando contra una enfermedad que lo debilitaba cada día más. La casa siempre había sido su fortaleza, el único lugar en el que se sentía segura. Pero ahora, el eco vacío del reloj marcando cada segundo la enfrentaba a la realidad. Si quería salvar a su hijo, debía vender lo único que le quedaba. Pedro, con apenas 7 años, no entendía del todo lo que ocurría. Veía en los ojos de su madre un dolor que nunca antes había presenciado, y aunque ella intentaba ocultarlo con sonrisas y palabras tranquilizadoras, no podía evitar que el miedo se colara en cada rincón de su corazón. «Mamá, ¿voy a estar bien?», preguntó Pedro, con una voz débil mientras su mirada cansada buscaba la de María. Ella se acercó a su cama y le acarició el rostro, intentando disimular las lágrimas que amenazaban con salir. «Sí, hijo. Todo va a estar bien», respondió María, con una determinación que no sentía. El médico había sido claro, el tratamiento para salvar la vida de Pedro era extremadamente caro, y aunque ella había trabajado toda su vida, no tenía los recursos suficientes para cubrirlo. Las opciones eran pocas, y todas parecían imposibles. Hasta que una idea, temida y dolorosa, comenzó a germinar en su mente. La única manera de conseguir el dinero era vender su casa. María se sentó en la cocina esa noche, la cabeza entre las manos. Había trabajado años para pagar ese techo, para asegurarse de que Pedro tuviera un lugar seguro donde crecer. Y ahora, todo parecía desmoronarse. ¿Cómo iba a explicarle a su hijo que iban a perder su hogar? ¿Cómo podría dejarlo todo atrás sin saber si algún día tendrían otro lugar al que llamar hogar? La mañana siguiente llegó con el peso de una decisión que no podía postergar. Con manos temblorosas, María marcó el número del agente inmobiliario que la había ayudado a comprar la casa años atrás. «Necesito vender mi casa», dijo, su voz apenas un susurro. Al otro lado de la línea, el agente se quedó en silencio por un momento, sorprendido por la súplica en su voz. «¿Estás segura, María?», preguntó, sabiendo lo que esa casa significaba para ella. «Es por mi hijo», respondió con firmeza. «Es la única forma de salvarlo». La decisión estaba tomada, pero eso no hacía que el peso sobre sus hombros fuera más liviano. En los días siguientes, el proceso de venta se puso en marcha con rapidez. Las visitas de posibles compradores se convirtieron en un recordatorio constante de lo que estaba perdiendo. Cada vez que alguien recorría su casa, observando las paredes y preguntando por detalles triviales, María sentía como si algo dentro de ella se rompiera un poco más. Finalmente, llegó el día en que la oferta fue aceptada, y María firmó los documentos que ponían fin a su tiempo en esa casa. Con el dinero en sus manos, lo primero que hizo fue dirigirse al hospital. No había tiempo que perder. «Haremos todo lo posible por Pedro», le dijo el médico, cuando ella entregó el dinero para comenzar el tratamiento. «Es un niño fuerte, tiene buenas posibilidades de recuperarse». Esas palabras fueron un pequeño bálsamo para el dolor que sentía, pero aún así, María no podía dejar de pensar en lo que vendría después. ¿Dónde vivirían? ¿Cómo reconstruirían sus vidas? Esa noche, mientras Pedro dormía, María se sentó en la pequeña sala de espera del hospital, rodeada por el sonido constante de las máquinas. La angustia, la desesperación y el miedo a perderlo todo la invadían, pero al mismo tiempo sabía que había tomado la única decisión que podía. Lo que María no sabía es que el destino estaba a punto de sorprenderla. Algo inesperado estaba por cambiarlo todo. El hospital se había convertido en el segundo hogar de María. Pasaba sus días en una silla incómoda junto a la cama de Pedro, mirando cómo las enfermeras y los médicos entraban y salían, monitoreando su estado. El tratamiento estaba en marcha, pero los primeros días fueron difíciles.
El cansancio y la preocupación la mantenían en vela cada noche. Pedro, aunque débil, seguía mostrando una valentía que conmovía a su madre. Había algo en su mirada que, a pesar del dolor, reflejaba una resistencia que la llenaba de orgullo. María se aferraba a esos momentos para seguir adelante. Una tarde, cuando María regresaba de tomar un café en la cafetería del hospital, la llamó una enfermera. «Disculpe, señora, hay alguien esperando por usted en recepción», dijo la joven con amabilidad. María frunció el ceño, extrañada. No esperaba a nadie. Su círculo cercano se había reducido mucho desde que Pedro enfermó, las visitas eran escasas y la mayoría de las personas con las que alguna vez tuvo contacto habían desaparecido cuando las cosas se complicaron. Al llegar a la recepción, encontró a un hombre mayor, bien vestido, que la observaba con una expresión amable pero seria. No lo había visto antes. «¿María?», preguntó el hombre al verla. «¿Podemos hablar un momento?». Ella lo miró desconfiada. No entendía quién era ni qué quería, pero había algo en su tono que la hizo asentir y aceptar hablar con él. El hombre se presentó como Andrés, un abogado. Le explicó que representaba a un cliente que deseaba mantenerse en el anonimato, pero que había oído hablar de su situación. Antes de que María pudiera hacer más preguntas, Andrés le entregó un sobre. Ella lo abrió con manos temblorosas y encontró algo que no había imaginado en sus peores ni mejores sueños, un cheque por una cantidad suficiente para cubrir todo el tratamiento de Pedro. «Mi cliente quiere ayudar», dijo Andrés, como si fuera lo más natural del mundo. «También se asegurará de que usted y su hijo tengan un lugar donde vivir una vez que salgan del hospital. No está sola en esto». María lo miró, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. No entendía por qué alguien haría algo así por ellos. Las preguntas se agolparon en su mente, pero ninguna de ellas logró salir de sus labios. Andrés, sin embargo, parecía anticipar sus dudas. «Mi cliente desea permanecer en el anonimato, pero solo le pide que acepte esta ayuda. A veces, la vida nos presenta oportunidades inesperadas y es importante tomarlas cuando llegan. Usted y su hijo lo merecen». María sintió cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. ¿Cómo era posible que en medio de tanta desesperación apareciera algo así? Su mente no lograba comprender lo que estaba sucediendo, pero su corazón, cansado de cargar tanto dolor, comenzaba a sentir un leve alivio. «No sé qué decir», murmuró, aún en estado de shock. «No tiene que decir nada», respondió Andrés, con una sonrisa amable. «Solo acepte la ayuda. Pedro se pondrá bien y ustedes podrán empezar de nuevo. Le aseguro que mi cliente no espera nada a cambio». María guardó el cheque en su bolso, todavía incapaz de asimilarlo por completo. Tras un breve intercambio de despedidas, Andrés se marchó, dejándola en medio de la recepción, sola con sus pensamientos. ¿Sería esto real? ¿Sería posible que alguien, en el momento más oscuro de su vida, la estuviera ayudando de esta manera? De vuelta en la habitación de Pedro, lo observó mientras dormía. Las máquinas seguían su ritmo constante, monitoreando sus signos vitales, y por primera vez en mucho tiempo, María sintió que la esperanza volvía a instalarse en su pecho. Ya no tenía que preocuparse por el tratamiento, ya no tendría que perder su hogar. Pedro se recuperaría, y de alguna forma misteriosa, todo estaba saliendo bien. Sin embargo, mientras se sentaba junto a la cama de su hijo, una pregunta seguía rondando en su mente: ¿quién era ese benefactor? ¿Por qué alguien haría un gesto tan generoso sin esperar nada a cambio? María sabía que, aunque el alivio era inmenso, esta ayuda inesperada traía consigo un nuevo misterio. Y aunque le costaba creer en milagros, algo dentro de ella le decía que quizás, después de tanto sufrimiento, la vida le estaba dando una oportunidad de empezar de nuevo. Los días pasaron, y con ellos, Pedro comenzó a mostrar signos de mejoría. Las sombras en su rostro se desvanecían lentamente, y aunque seguía siendo un proceso largo, cada pequeño progreso era un rayo de esperanza para María.
Los médicos se mostraban optimistas y la fortaleza de Pedro se convertía en una fuente de inspiración para todo el personal del hospital. Sin embargo, a pesar de las buenas noticias, la mente de María no podía dejar de dar vueltas alrededor del misterioso benefactor. Cada vez que veía el cheque o pensaba en las palabras de Andrés, una inquietud se apoderaba de ella. Había algo en esa ayuda desinteresada que no encajaba del todo, algo que despertaba su desconfianza. ¿Por qué alguien querría ayudar de esa forma a una completa desconocida? ¿Qué buscaba esa persona al pagar el tratamiento de Pedro y ofrecerles una nueva casa? Una tarde, mientras Pedro dormía profundamente tras una sesión de tratamiento, María decidió ir al hospital a caminar un poco. El peso de todo lo ocurrido la estaba agotando, y aunque sentía una inmensa gratitud, no podía ignorar la sensación de que había algo más detrás de todo esto. Tal vez necesitaba aclarar sus pensamientos, o tal vez quería encontrar alguna respuesta. Caminando por los pasillos del hospital, observó a las familias que, como ella, esperaban noticias de sus seres queridos. Sentía una profunda empatía por cada rostro que veía. Sabía lo que era vivir con miedo, con la incertidumbre de no saber si las personas que amas estarían bien al final del día. En esos momentos, recordaba la impotencia de haber llegado al borde de perderlo todo. Al pasar por la pequeña capilla del hospital, María decidió entrar. No era una persona especialmente religiosa, pero en ese lugar tranquilo, encontró un respiro que tanto necesitaba. Se sentó en uno de los bancos y cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en días llorar en silencio. Lágrimas de alivio, de angustia, de gratitud y de confusión. ¿Por qué alguien nos ayudaría de esta manera? Susurró al vacío, sin esperar respuesta alguna. Las preguntas sin respuesta comenzaron a desbordarse. Su vida había dado un giro tan drástico, de la desesperación absoluta a la esperanza, que apenas lograba asimilarlo. María sabía que era un milagro que Pedro estuviera recibiendo el tratamiento, y más aún que alguien hubiera intervenido de forma tan desinteresada. Pero la mente humana busca razones, explicaciones, y ella no podía evitar pensar que todo esto tenía un costo que aún no conocía. Mientras estaba absorta en sus pensamientos, alguien entró en la capilla. Era una anciana que se movía lentamente hacia el altar, encendiendo una vela. María observó a la mujer desde la distancia, sintiendo una extraña conexión con ella, como si ambas compartieran un peso invisible. La anciana notó su presencia y le dirigió una sonrisa suave. A veces, las respuestas llegan cuando menos las esperamos, dijo la mujer, como si hubiera escuchado los pensamientos de María. María parpadeó sorprendida, sin estar segura de cómo responder. Había algo en la tranquilidad de la anciana que la hizo sentir un poco más en paz, aunque la confusión seguía presente. Supongo que sí, murmuró María, mientras la mujer se sentaba en un banco cercano. Parece que llevas una carga pesada, continuó la anciana, mirándola con una sabiduría que solo los años pueden otorgar. Pero a veces, las personas hacen el bien sin esperar nada a cambio. No todas las almas que encuentras buscan algo a cambio. María sintió lentamente, aunque seguía sintiendo una pequeña duda en su corazón. La anciana no parecía querer indagar más, y tras un momento de silencio, volvió a concentrarse en sus oraciones. María la observó unos minutos más antes de levantarse y salir de la capilla, llevándose consigo aquellas palabras que, de alguna forma, lograron calmar su inquietud. De vuelta en la habitación de Pedro, María lo observó con una nueva perspectiva. Su hijo, aunque aún débil, mostraba una fuerza increíble. Sonreía cada vez que ella entraba a la habitación, y eso era suficiente para que ella se sintiera más fuerte también. Quizá la anciana tenía razón. Tal vez, después de todo lo que habían pasado, alguien había decidido ayudarlos porque simplemente lo necesitaban, sin esperar nada a cambio. María decidió entonces dejar de lado las dudas. El destino les había ofrecido una nueva oportunidad, y aunque no conociera la razón detrás de esta ayuda, iba a aceptarla con gratitud. Su hijo estaba mejorando, y eso era lo único que importaba. Una semana después,
Pedro había recuperado parte de su energía y sus mejillas volvían a tener color. Los médicos seguían vigilando su progreso de cerca, pero el optimismo reinaba en el hospital. Cada día era un pequeño milagro para María. Entonces, una mañana, cuando menos lo esperaba, recibió una llamada del abogado Andrés. Su voz tranquila le explicó que estaba todo listo para el siguiente paso. No solo el tratamiento de Pedro estaba completamente cubierto, sino que su misterioso benefactor también había cumplido su promesa de proporcionarles un nuevo hogar. «Le tengo una buena noticia, María», anunció Andrés. «Hemos encontrado una casa para usted y su hijo. Podrán mudarse en cuanto Pedro sea dado de alta». María apenas pudo responder, sorprendida y emocionada. ¿Una nueva casa? No podía imaginar cómo sería empezar de nuevo después de todo lo que habían pasado, pero lo que más la llenaba de alivio era saber que no tendrían que volver a la incertidumbre de no tener dónde vivir. «No sé cómo agradecer todo esto», dijo María, tratando de encontrar palabras para expresar lo que sentía. «Mi cliente está contento de poder ayudar, y quiere que sepa que no espera nada de usted», respondió Andrés. «Solo quiere que usted y Pedro tengan un nuevo comienzo». Cuando colgó el teléfono, María sintió una mezcla de emociones intensas. Su sacrificio no había sido en vano. El dolor de haber vendido su hogar para salvar a su hijo había sido inmenso, pero ahora, todo ese esfuerzo parecía recompensado de una manera que jamás habría imaginado. Miró a Pedro, que dormía plácidamente, y se permitió sonreír. Un nuevo capítulo se abría ante ellos, uno lleno de esperanza y posibilidades. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, no parecía tan oscuro. La noticia de que pronto tendrían un nuevo hogar se sentía casi irreal para María. Había pasado tanto tiempo atrapada en la angustia y la desesperación, que ahora, con la esperanza regresando poco a poco, le costaba procesar todo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, no había tiempo para detenerse a reflexionar demasiado. Pedro seguía en recuperación y cada día en el hospital era un recordatorio de la fragilidad de su vida. María estaba de pie junto a la ventana de la habitación, observando el movimiento constante de las personas en los pasillos del hospital. Sus pensamientos se desplazaban entre el alivio de saber que su hijo estaba mejorando y la incertidumbre de cómo sería su vida después de que salieran de allí. Una tarde, mientras repasaba las últimas noticias sobre la evolución de Pedro con el médico, Andrés apareció nuevamente. Su presencia, siempre calmada, transmitía una seguridad que María necesitaba en esos momentos. «María, he venido a mostrarle algunas fotos de la casa que mi cliente ha conseguido para ustedes», anunció Andrés, mientras sacaba unos papeles de su maletín. María lo miró con curiosidad y un poco de nerviosismo. A pesar de la confianza que Andrés siempre transmitía, no podía evitar sentirse insegura sobre el futuro. ¿Cómo sería esa nueva casa? ¿Podrían realmente empezar de nuevo después de todo lo que habían pasado? Cuando Andrés extendió las fotos sobre la mesa, María quedó en silencio, sorprendida por lo que veía. La casa era hermosa, más de lo que había imaginado. Pequeña, acogedora, pero llena de luz y rodeada de árboles. Era el tipo de lugar que siempre había soñado para Pedro, un espacio donde podría correr y jugar una vez que se recuperara por completo. «Es perfecta», dijo María, con una mezcla de alivio y emoción. «No puedo creer que esto esté sucediendo». Andrés asintió con una sonrisa cálida. «Mi cliente desea que tengan un nuevo comienzo, un lugar donde puedan ser felices después de todo lo que han pasado. No hay prisa para mudarse. La casa estará lista cuando Pedro lo esté». María se sintió abrumada por la gratitud. Sabía que había pasado por mucho, pero también sabía que esta oportunidad era algo que nunca había esperado. Mientras repasaba las imágenes de la casa, su mente comenzó a llenar los espacios vacíos con la visión de Pedro jugando en el jardín, corriendo con la misma energía que solía tener antes de enfermar. «No sé cómo agradecer todo esto», murmuró María, su voz quebrada por la emoción. Andrés guardó los documentos, con la misma calma que siempre lo caracterizaba.
No necesita agradecerme, María. Solo disfrute este nuevo capítulo. Mi cliente está satisfecho de haber ayudado, y solo quiere que usted y su hijo sean felices. Cuando Andrés se marchó, María se quedó contemplando las fotos un rato más. La idea de tener un hogar nuevo, un lugar donde reconstruir sus vidas, era abrumadora. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Sentía esperanza. Los días siguientes pasaron más rápido de lo que María había esperado. Pedro seguía mejorando y los médicos estaban impresionados con su progreso. El tratamiento estaba funcionando, y aunque aún quedaba camino por recorrer, el pronóstico era más positivo de lo que habían pensado al principio. Finalmente, llegó el día en que el doctor les dio la noticia que habían estado esperando: Pedro podría ser dado de alta pronto. Aunque seguiría recibiendo tratamiento de seguimiento, podría volver a casa. La noticia llenó a María de una felicidad indescriptible. No solo estaban dejando atrás el hospital, sino que ahora tenían un hogar esperándolos, uno donde Pedro podría continuar su recuperación en paz. El día en que Pedro fue dado de alta fue un momento lleno de emociones. El personal del hospital, que había visto el progreso del niño de cerca, se despidió con sonrisas y buenos deseos. Pedro, aunque cansado, no podía ocultar su entusiasmo por volver a la normalidad, o al menos, a lo más cercano que podían tener ahora. «Mamá, ¿vamos a volver a casa?», preguntó Pedro, mientras caminaban hacia la salida del hospital. María lo miró con una sonrisa cálida. «Vamos a un nuevo hogar, Pedro. Un lugar donde podremos empezar de nuevo». El niño la miró con ojos llenos de curiosidad, pero no preguntó más. Parecía entender que algo importante estaba ocurriendo, aunque aún no podía procesarlo completamente. Mientras salían por las puertas del hospital, María respiró el aire fresco y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que el peso sobre sus hombros se aligeraba. Un coche los esperaba en la entrada. Era Andrés, quien había decidido acompañarlos hasta su nuevo hogar. «¿Están listos para comenzar de nuevo?», dijo Andrés, mientras los ayudaba a subir al coche. María sintió, sus manos apretando las de Pedro con suavidad. Habían pasado por tanto, pero ahora, por primera vez, sentía que podían mirar hacia adelante sin temor. El trayecto hacia la nueva casa fue tranquilo. Pedro, recostado en el asiento trasero, observaba el paisaje con ojos curiosos. Mientras tanto, María no dejaba de pensar en todo lo que les había llevado a este momento. La venta de su antigua casa, el sacrificio, la angustia de perderlo todo, y ahora, de alguna manera, todo parecía encajar. Cuando finalmente llegaron, María quedó sin aliento al ver la casa frente a ellos. Era aún más hermosa de lo que había imaginado. Las fotos no le habían hecho justicia. Rodeada de árboles y con un pequeño jardín delantero, la casa irradiaba una sensación de paz que María no había sentido en años. Pedro, aún débil, sonrió al ver el lugar. «¿Es esta nuestra casa, mamá?», preguntó, con una mezcla de asombro y emoción. «Sí, hijo, esta es nuestra casa», respondió María, con lágrimas en los ojos, abrazándolo con fuerza. Sabía que todavía tenían un largo camino por recorrer, pero ese momento, ese nuevo comienzo, era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Los días en la nueva casa comenzaron con una calma desconocida para María. El jardín se llenaba de luz por las mañanas y el canto de los pájaros era lo primero que escuchaba al despertar. Pedro, aunque todavía débil, comenzaba a recuperar su energía lentamente. El jardín se convirtió en su lugar favorito. Cada día, después de sus tratamientos en casa, insistía en que lo llevaran afuera para sentir el sol en su piel y el aire fresco en su rostro. «Mamá, ¿podemos plantar flores aquí?», preguntó Pedro un día, mientras observaba un pequeño rincón del jardín donde solo había tierra. María, que lo miraba desde la ventana, sonrió ante la petición. Era la primera vez en mucho tiempo que Pedro hablaba de algo tan simple como plantar flores, y eso, para ella, era una señal de que su hijo estaba empezando a sentirse mejor. «Claro, hijo»,
Vamos a plantar todas las flores que quieras, respondió, saliendo para acompañarlo. Los días pasaron rápidamente y María comenzó a adaptarse a la rutina en su nuevo hogar. Aunque las preocupaciones por la salud de Pedro nunca desaparecían del todo, ahora había un espacio para la esperanza. El jardín florecía con el esfuerzo de ambos y esa pequeña actividad cotidiana les ayudaba a olvidar, al menos por un rato, todo lo que habían sufrido. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles para María. A solas en su habitación, los recuerdos de los momentos de desesperación regresaban como fantasmas y el temor a perder a Pedro seguía acechando su mente. Aunque todo indicaba que su hijo mejoraba día a día, una parte de ella temía que la felicidad que estaban experimentando fuera demasiado buena para ser cierta. Una tarde, mientras organizaba la casa, María recibió una llamada inesperada. Era Andrés, el abogado que había sido su puente hacia la ayuda que tanto necesitaban. «María, ¿cómo están tú y Pedro?», preguntó, con la misma voz tranquila de siempre. «Estamos bien, Andrés. Pedro sigue mejorando y la casa es más de lo que podríamos haber soñado», respondió María, con sinceridad. «Me alegra escuchar eso», dijo Andrés. «Quería informarte que mi cliente está muy contento con la manera en que las cosas están marchando para ustedes. De hecho, le gustaría hacer una visita para conocer a Pedro en persona». El corazón de María se detuvo un segundo. Durante todo este tiempo, había aceptado la ayuda con gratitud, pero nunca había considerado la posibilidad de encontrarse cara a cara con quien había cambiado su vida. La curiosidad por saber quién era esa persona siempre había estado presente, pero ahora, la idea de conocerlo la llenaba de nerviosismo. ¿Está seguro de eso?», preguntó María, tratando de ocultar su inquietud. «Lo está», afirmó Andrés. «Por supuesto, no hay presión. Si no te sientes cómoda, podemos posponerlo, pero mi cliente solo desea conocer a Pedro y asegurarse de que todo esté bien». María pensó por un momento. Después de todo lo que habían pasado, tal vez era justo conocer a la persona que había hecho posible que su hijo siguiera vivo. Y aunque el miedo de que esto pudiera traer algún cambio inesperado la asustaba, también sabía que no podía vivir siempre con esa duda. «Está bien», dijo finalmente. «Dígale que puede venir cuando lo considere oportuno». Andrés acordó los detalles y colgó, dejando a María con una sensación de incertidumbre. ¿Cómo sería ese encuentro? ¿Quién era esa persona que había decidido intervenir de forma tan significativa en sus vidas? Los días pasaron, y mientras esperaba la visita, María se concentró en Pedro y en su nueva vida. Cada vez que miraba a su hijo correr por el jardín o hacer preguntas sobre las plantas que estaban creciendo, se llenaba de una mezcla de alegría y alivio. El miedo de perderlo seguía ahí, en lo más profundo de su corazón, pero la realidad era que Pedro estaba vivo, mejorando, y tenían una nueva oportunidad de ser felices. El día de la visita finalmente llegó. Era una tarde tranquila, con una ligera brisa que movía las hojas de los árboles en el jardín. Pedro estaba emocionado porque habían prometido comprarle más semillas para su pequeño rincón de flores, sin saber que algo más importante estaba por suceder. María se sintió inquieta todo el día, ajustando los cojines en el sofá una y otra vez, como si eso pudiera ayudarla a controlar la ansiedad que sentía. Cuando finalmente escuchó el sonido del coche deteniéndose frente a la casa, su corazón comenzó a latir con fuerza. Salió al porche y vio a Andrés bajando del coche, seguido de una figura que nunca había visto antes. Era un hombre mayor, bien vestido, con una expresión amable en el rostro. Parecía nervioso, aunque su presencia emanaba una tranquilidad que María no podía ignorar. «María, quiero presentarte a mi cliente, el señor Ernesto», dijo Andrés, acercándose a ella. María observó al hombre con curiosidad. ¿Quién era realmente? ¿Qué lo había motivado a hacer algo tan grande por ellos? Ernesto le tendió la mano, y María la tomó, sintiendo una calidez inesperada en su gesto. «Es un placer conocerte, María», dijo el hombre, con una voz suave pero firme.
He oído hablar mucho de ti y de tu hijo, y estoy muy feliz de ver que las cosas están mejorando. Gracias, de verdad, no sé cómo agradecer todo lo que ha hecho por nosotros, respondió María, aún sin poder creer que ese hombre fuera el responsable de todo. No necesitas agradecerme nada, dijo Ernesto, con una sonrisa sincera. Solo quiero ver a Pedro y saber que está bien. María lo invitó a entrar, y juntos caminaron hacia el jardín, donde Pedro jugaba distraído. Al verlos llegar, el niño levantó la vista y corrió hacia su madre, curioso por el visitante. «Hola, Pedro», dijo Ernesto, agachándose para estar a la altura del niño. «He oído que eres un gran jardinero». Pedro, siempre tímido con los extraños, lo miró con curiosidad, pero pronto le mostró su rincón de flores recién plantadas. María observaba la escena con una mezcla de emoción y gratitud. Aunque el encuentro era extraño, ver a Pedro interactuar con Ernesto de manera tan natural la hizo sentir más tranquila. Mientras Pedro hablaba con entusiasmo sobre sus flores, Ernesto y María intercambiaron miradas. Aún quedaban muchas preguntas sin responder, pero por el momento, María estaba dispuesta a aceptar que a veces, el destino ponía en su camino a las personas adecuadas en el momento más inesperado. Los días que siguieron a la visita de Ernesto fueron tranquilos. Pedro continuaba mejorando, y María se sentía más aliviada que nunca al ver a su hijo recuperar fuerzas, lleno de vida como antes de que la enfermedad se apoderara de su cuerpo. El jardín, con las flores que habían plantado juntos, era ahora el refugio de ambos, un espacio donde podían respirar y disfrutar de la simple belleza de la vida. Sin embargo, a pesar de la paz que parecía reinar, María no dejaba de pensar en el misterioso benefactor. ¿Qué lo había llevado a ayudar de manera tan desinteresada? ¿Qué conexión tenía con ellos, si es que había alguna? Las preguntas seguían rondando en su cabeza, aunque no encontraba el valor para enfrentarlas. Una tarde, mientras tomaban un descanso en el jardín, Pedro, con su curiosidad infantil, le hizo una pregunta que María no esperaba. «Mamá, ¿por qué el señor Ernesto nos ayudó? ¿Él nos conoce?» La pregunta resonó en el aire, y María se quedó en silencio por un momento. Miró a su hijo, y vio en sus ojos la misma curiosidad que ella había estado tratando de reprimir. Pedro, a pesar de su corta edad, había captado que algo más profundo sucedía. Sabía que la bondad de Ernesto no era algo común, que había un trasfondo que no comprendía del todo. «No lo sé, hijo», respondió María finalmente, con sinceridad. A veces, las personas hacen cosas buenas sin esperar nada a cambio. Quizás Ernesto solo quería ayudarnos porque sabe lo difícil que ha sido todo esto. Pedro la miró pensativo, pero no insistió. Parecía satisfecho con la respuesta, aunque María sabía que ambos seguían preguntándose lo mismo. Esa noche, después de acostar a Pedro, María se sentó en la sala en silencio, dejando que sus pensamientos la invadieran. No podía quitarse de la cabeza la pregunta de su hijo, y por primera vez sintió la necesidad de buscar respuestas. Quizás había aceptado la ayuda sin cuestionar nada porque estaba desesperada, pero ahora que las cosas se habían calmado, no podía seguir ignorando las dudas que tenía. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Llamó a Andrés, el abogado que había sido el intermediario entre ella y Ernesto desde el principio. No estaba segura de lo que iba a decirle, pero sabía que necesitaba algo más que la amabilidad de un desconocido para seguir adelante. Cuando Andrés contestó, María habló con cautela, intentando sonar calmada a pesar de la tormenta de emociones en su interior. «Andrés, sé que siempre he sido agradecida por la ayuda que Ernesto nos ha brindado, y lo sigo siendo», comenzó. «Pero me pregunto, ¿por qué lo hizo? Quiero entenderlo mejor. Es decir, ¿por qué eligió a mi hijo y a mí?» Hubo un silencio al otro lado de la línea, y por un momento, María pensó que quizás no obtendría ninguna respuesta. Pero finalmente, Andrés habló con el mismo tono tranquilo de siempre. «María, entiendo perfectamente tu curiosidad. Es natural que quieras saber más. Y creo que, después de todo lo que han pasado,
Ernesto está dispuesto a explicarlo. Si estás de acuerdo, puedo organizar otro encuentro para que puedan hablar de ello. La oferta la tomó por sorpresa. Durante todo este tiempo, había aceptado la generosidad de Ernesto sin pedir nada a cambio. Pero ahora, esa oportunidad de obtener respuestas estaba justo frente a ella. Aún así, el miedo a descubrir algo que no quería saber la hacía dudar. Está bien, respondió, tomando aire antes de hablar. Quiero saberlo. Organiza la reunión, por favor. Unos días después, María se encontró nuevamente esperando a Ernesto en el porche de su casa. Esta vez, no era solo curiosidad lo que sentía. Era una mezcla de nervios y anticipación. Pedro jugaba en el jardín, ajeno a las preocupaciones de su madre, y María intentaba mantener la calma para no mostrarle su inquietud. El coche de Ernesto apareció por el camino de entrada y se detuvo frente a la casa. Andrés bajó primero, seguido por Ernesto, quien, al igual que la primera vez, llevaba una expresión amable pero seria en el rostro. Al ver a María, el hombre sonrió levemente y se acercó a ella. Gracias por recibirme de nuevo, María, dijo Ernesto, con un tono cálido. Gracias a ti por venir, respondió ella, intentando ocultar la tensión en su voz. Creo que ambos sabemos que hay preguntas que necesitan respuestas. Ernesto asintió, comprendiendo de inmediato. Juntos entraron en la casa y se sentaron en la sala. El silencio que siguió estuvo cargado de una expectación silenciosa hasta que María decidió romperlo. He estado pensando mucho sobre todo lo que has hecho por nosotros. No quiero parecer ingrata, pero necesito saber por qué nos ayudaste de esta manera. ¿Qué te motivó?, preguntó, su voz suave pero directa. Ernesto se acomodó en su asiento, mirando a María con ojos llenos de comprensión. Entiendo tu inquietud, y no te culpo por tener esas preguntas, respondió con calma. La verdad es que, hace muchos años, cometí errores que me persiguieron durante mucho tiempo. Perdí a alguien muy importante para mí, y aunque nada puede cambiar el pasado, encontré en ayudar a otros una forma de redimirme. Cuando supe de tu historia, de la lucha que estabas enfrentando por salvar a Pedro, vi una oportunidad para hacer algo bueno. María lo escuchaba atentamente, cada palabra parecía llenar los vacíos de sus dudas. Ernesto continuó, su voz teñida de una tristeza oculta. No hay ninguna conexión previa entre nosotros, ningún motivo oculto. Simplemente, al ver tu sacrificio, me recordaste lo que significa perder algo valioso. No quería que tu hijo sufriera lo que alguien más cercano a mí sufrió en su momento. María sintió como las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Ernesto no estaba buscando redención para sí mismo a través de ellos, sino que había encontrado una forma de ayudar, impulsado por un dolor que aún cargaba. No sabía cómo expresar mi gratitud, porque nada de lo que digas será suficiente, dijo María, conmovida. Pero ahora, sabiendo por qué lo hiciste, me siento aún más agradecida. Ernesto la miró con una leve sonrisa, pero sus ojos reflejaban una tristeza que María reconocía bien. No busco agradecimientos, María. Solo quería que tuvieran la oportunidad de estar juntos, de seguir adelante. Y ver a Pedro jugar en el jardín hoy, feliz y saludable, me dice que tomé la decisión correcta. María sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran de dolor, sino de alivio. Ernesto había hecho posible que su hijo estuviera vivo, y aunque aún no comprendía del todo por qué la vida les había dado esta segunda oportunidad, sabía que era un regalo invaluable. Después de un largo momento de silencio, María asintió con la cabeza, reconociendo que, a veces, las respuestas llegan de la manera más inesperada. La gratitud y la paz que ahora sentía eran profundas, y estaba lista para aceptarlas sin más dudas. María no dejaba de pensar en las palabras de Ernesto. La explicación había traído consigo una paz que nunca imaginó, pero también la llenaba de una nueva responsabilidad, aprovechar esta segunda oportunidad para vivir plenamente y dar a Pedro la vida que merecía.
Verlo correr en el jardín con una sonrisa sincera era todo lo que necesitaba para saber que el sacrificio había valido la pena y que Ernesto había cumplido un papel fundamental en ese destino. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuchó la risa de Pedro desde el jardín. Se asomó por la ventana y lo vio corriendo junto a las flores que ambos habían plantado. El niño parecía haber recuperado toda la energía que la enfermedad le había robado. María sintió una oleada de gratitud al ver cómo su hijo, tan lleno de vida, jugaba como cualquier niño de su edad. «Mamá, mira cómo han crecido las flores», gritó Pedro, emocionado. María sonrió, dejando por un momento sus tareas en la cocina para unirse a él en el jardín. Se agachó junto a su hijo, observando las coloridas flores que habían brotado con fuerza. El pequeño rincón que Pedro había cultivado con tanto esmero ahora brillaba con una vitalidad que reflejaba el espíritu del niño. «Están hermosas, cariño», dijo María, acariciando el cabello de su hijo. «Igual que tú». Pedro la miró con una sonrisa traviesa antes de volver a correr por el césped, disfrutando de la libertad que ahora sentía en cada paso. María, por su parte, se quedó observándolo desde la distancia, agradecida por cada día que podían compartir juntos. Esa noche, cuando Pedro ya estaba dormido, María se sentó en la sala con una taza de té, disfrutando del silencio de la casa. La tranquilidad que ahora envolvía su vida contrastaba enormemente con los días de angustia en el hospital. Era un respiro que había anhelado durante tanto tiempo. Justo cuando se acomodaba en el sofá, su teléfono sonó. Era una llamada de Andrés. «María, espero no haberte interrumpido», dijo el abogado, siempre con su tono respetuoso. «No, para nada, Andrés». «¿Todo está bien?», preguntó ella, sintiendo una leve inquietud en el pecho. «Sí, todo está en orden. Quería hablarte de algo que Ernesto mencionó en nuestra última conversación. Estaba pensando en ofrecerte una oportunidad más allá de la ayuda económica. Algo que podría darte una estabilidad aún mayor», explicó Andrés. María frunció el ceño, intrigada. «¿A qué te refieres?». «Ernesto ha hablado con algunos contactos en su red profesional y cree que podrías beneficiarte de un nuevo trabajo. Algo que no solo te permita mantener a Pedro, sino también establecer una carrera propia. Sé que ahora estás concentrada en su recuperación, pero piensa en esto como una opción para cuando te sientas lista». La propuesta la tomó por sorpresa. Hasta ese momento, María no había pensado en el futuro más allá del día a día con Pedro. Había vendido su casa, había perdido gran parte de su estabilidad y ahora estaba comenzando de nuevo. La oferta de Ernesto representaba una posibilidad que nunca había considerado, no solo tener un hogar para ellos, sino también la oportunidad de reconstruir su vida profesional. «Es inesperado», admitió María. «No sé qué decir». «No tienes que decidir ahora», respondió Andrés con calma. «Solo quería que lo consideraras. Ernesto está dispuesto a apoyarte en lo que necesites, pero sabe que debes tomar la decisión cuando te sientas preparada». María colgó el teléfono con una mezcla de emociones. ¿Un trabajo? ¿Una carrera? Durante tanto tiempo, su vida había girado alrededor de Pedro y su enfermedad, que apenas podía recordar lo que era pensar en sí misma y en sus propios sueños. A la mañana siguiente, María despertó con la mente aún ocupada en la conversación con Andrés. Mientras preparaba el desayuno, observaba a Pedro sentado en la mesa, concentrado en sus dibujos. La salud de su hijo siempre sería lo primero, pero el futuro también era importante, y Ernesto le estaba brindando algo más que estabilidad económica, le ofrecía la oportunidad de volver a soñar. «Mamá, ¿hoy puedo plantar más flores?», preguntó Pedro, sin levantar la vista de sus dibujos. María sonrió, aunque sus pensamientos seguían en otra parte. «Claro, amor. Después del desayuno, iremos a comprar más semillas». Mientras pasaban la mañana en el jardín, María reflexionaba sobre las posibilidades que ahora se abrían ante ella. Pedro estaba mejor, más fuerte cada día.
Tenían un nuevo hogar y la vida parecía sonreírles después de tanto sufrimiento. Tal vez había llegado el momento de pensar también en lo que ella quería para su futuro. Por la tarde, decidió llamar a Andrés para discutir la oferta de Ernesto con más detalle. Sabía que esta nueva oportunidad era un regalo, y no estaba dispuesta a dejarla pasar. Andrés, he estado pensando en lo que me dijiste, comenzó María. Quiero saber más sobre el trabajo que Ernesto mencionó. Creo que podría ser una buena oportunidad para nosotros. Andrés sonrió al otro lado de la línea, complacido con su respuesta. Me alegra escucharlo, María. Te pondré en contacto con las personas indicadas para que puedas empezar cuando lo desees. María colgó el teléfono con una sensación de emoción y nerviosismo al mismo tiempo. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía el control sobre lo que vendría. Era un nuevo comienzo no solo para Pedro, sino también para ella. La mañana amaneció tranquila, con el sol filtrándose por las ventanas de la casa. María se despertó con una energía renovada. Se había decidido a dar un nuevo paso, a aceptar el cambio que le ofrecían. Era hora de dejar atrás los miedos que la habían acompañado por tanto tiempo y comenzar a pensar en lo que vendría. Después de desayunar con Pedro, María revisó los correos que Andrés le había enviado la noche anterior. En uno de ellos, se detallaba la oportunidad de trabajo que Ernesto había mencionado, un puesto en una pequeña empresa local, dedicada a ayudar a familias en situaciones difíciles, algo que resonaba profundamente con lo que María había vivido. La idea de poder aportar a otros lo que tanto había necesitado durante los momentos más oscuros la llenaba de una sensación de propósito. La posibilidad de trabajar en algo que la apasionara, que le permitiera ayudar a otros y, al mismo tiempo, asegurarse de que Pedro tuviera todo lo necesario para su futuro, la emocionaba. Pero, como siempre, no podía evitar sentir un leve temor. Empezar de nuevo no era fácil, pero después de todo lo que habían pasado, sabía que era lo correcto. ¿Qué estás mirando, mamá?, preguntó Pedro, acercándose a ella con su habitual curiosidad. María le mostró la pantalla de la computadora y sonrió. Estoy viendo algo que podría ayudarnos a seguir adelante, cariño. Es una oportunidad para que tengamos una vida aún mejor. Pedro, con su inocencia característica, la miró y asintió, confiando completamente en las decisiones de su madre. Para él, la única preocupación era seguir disfrutando de su jardín y de la nueva vida que estaban construyendo juntos. Esa tarde, María decidió visitar la oficina de la empresa que Andrés le había recomendado. Se despidió de Pedro, quien se quedó con una vecina que le había ofrecido ayuda, y salió de casa con una mezcla de nervios y emoción. Mientras conducía hacia la entrevista, sus pensamientos iban y venían, pero una cosa estaba clara, estaba lista para este nuevo desafío. Al llegar a la oficina, fue recibida por un ambiente cálido y acogedor. La mujer en la recepción la saludó con una sonrisa genuina, y pronto María se encontró hablando con la directora del proyecto, una mujer llamada Clara, que parecía tan apasionada por su trabajo como María había soñado. Nos dedicamos a brindar apoyo a familias que atraviesan momentos difíciles, ya sea por problemas económicos, de salud o cualquier otra circunstancia que los deje vulnerables, explicó Clara, mientras le mostraba las instalaciones. Queremos ser esa red de seguridad que muchos necesitan, y creemos que tú podrías ser una excelente adición a nuestro equipo. María la escuchaba con atención, sintiendo cómo cada palabra resonaba con su propio deseo de devolver algo de lo que había recibido. Sabía que esta oportunidad no era solo un trabajo, era una forma de reconstruir su vida de manera significativa. Al terminar la reunión, Clara le ofreció el puesto. María aceptó sin dudarlo, sintiendo que finalmente todas las piezas del rompecabezas encajaban. Al salir de la oficina, el sol brillaba en el horizonte y una nueva sensación de esperanza se instaló en su corazón. Cuando llegó a casa, Pedro corrió hacia ella con una sonrisa enorme en el rostro. «Mamá. Hoy las flores crecieron aún más», dijo con entusiasmo. María lo levantó en brazos y lo abrazó con fuerza.
Y así seguiremos creciendo, hijo, le susurró, sintiendo que el futuro que tanto habían anhelado estaba al alcance de sus manos. Los días que siguieron fueron un constante flujo de nuevas experiencias para María. Comenzó a trabajar en la empresa, ayudando a familias que se encontraban en situaciones similares a las que ella había vivido. Sentía una profunda conexión con cada persona que conocía, sabiendo lo que significaba estar al borde de perderlo todo y tener que hacer sacrificios impensables para seguir adelante. En el trabajo, María encontró una comunidad que la apoyaba. Clara, quien se convirtió en su mentora, la ayudó a descubrir habilidades que no sabía que tenía. María se dio cuenta de que podía hacer mucho más de lo que había imaginado. Cada día que pasaba, sentía que estaba no solo construyendo un futuro para ella y Pedro, sino también contribuyendo a que otros encontraran su propio camino hacia la estabilidad. Una tarde, después de un largo día en la oficina, María llegó a casa para encontrar a Pedro esperándola con una sorpresa. En el jardín, el pequeño rincón que habían dedicado a las flores estaba ahora lleno de vida, con colores brillantes que daban la bienvenida a la primavera. Pedro había trabajado con la vecina para plantar más semillas, y el resultado era un rincón lleno de alegría. ¿Te gusta, mamá?, preguntó Pedro, su rostro iluminado por una sonrisa de orgullo. María sintió que el corazón se le llenaba de amor y gratitud. La vida que tanto habían luchado por recuperar estaba ante sus ojos, floreciendo no solo en el jardín, sino en cada aspecto de su vida. Me encanta, Pedro, respondió, abrazando a su hijo con fuerza. Este es el mejor jardín que he visto. Esa noche, mientras preparaban la cena juntos, María reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta allí. Habían pasado por momentos de desesperación, por sacrificios que habían parecido imposibles de soportar, pero ahora estaban construyendo algo hermoso. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabían que tenían la fuerza y la esperanza para enfrentar cualquier cosa que viniera. Esa certeza era lo que les daba el valor para seguir adelante. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like. Déjanos tu comentario para saber qué te pareció y suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias llenas de emoción y esperanza. Nos vemos en el próximo video.